Doctora, buenos días. ¿Cómo le va? Bienvenida y gracias por su visita. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias, como siempre, por el espacio y la posibilidad de poder llegar a toda la audiencia. Bien. Doctora, tenemos diferentes temas para tratar en el día de hoy. Hay un micro ya preparado, pero para iniciar es cómo es en Río Negro todo lo referido a la violencia contra la mujer, que era una de las preguntas que estaban preparadas para el día de hoy. Y si este tema de violencia es igual en toda la Argentina, ¿no? A la hora de tratarlo. Bueno, con respecto a este tema, es importante esta pregunta que me estás haciendo porque generalmente nosotros escuchamos que decimos, fui a hacer una 30-40, ¿no? Entonces dice, ¿qué son estos números? Nosotros en la República Argentina tenemos leyes. Hay leyes que son nacionales y leyes provinciales. Por un lado tenemos la ley nacional que sí se llama, que es comúnmente conocida como ley de violencia de género, pero en realidad se llama ley para erradicar la violencia contra la mujer. Es bastante largo el título, pero en síntesis es esto, que es la ley 26485 y habla de otros tipos de violencia, ¿sí? Habla de todas las clasificaciones de violencia que hay: laboral, violencia obstétrica, violencia institucional, la física, psicológica. Pero nosotros en la provincia de Río Negro tenemos la ley 3040/4241, porque luego se reformó. Esta es la ley provincial de violencia familiar. Entonces acá ya empezamos a tener la primera diferencia, porque a nivel nacional hablamos de violencia de género o violencia hacia la mujer, específicamente, por eso hablamos de género, ¿no? Hacemos alusión a la mujer. En cambio, en la provincia de Río Negro hablamos de violencia familiar. Entonces ahí cambia el panorama, porque también las instituciones cambian. Nosotros escuchamos en la tele que, por ejemplo, es comisaría de la mujer, y está atendida por mujeres, y van mujeres a denunciar. Nosotros en la provincia de Río Negro tenemos la ley de violencia familiar y se llama comisaría de la familia. Sí. Y el personal no es solo mujer, también tenemos, no tenemos solo femeninos, también tenemos masculinos. Y no solo tomamos denuncia por situaciones de violencia, sino por otras situaciones que se dan dentro del marco familiar, donde tanto el denunciante como el denunciado tienen que tener algún tipo de vínculo. Pueden haber sido pareja, expareja, una relación ocasional de la cual surgieron hijos, ¿sí? También está vinculado con los vínculos filiares tipo padres e hijos o padres y abuelos. O sea, perdón que interrumpa para que no se me vaya. Si una mujer está recibiendo violencia de cualquier tipo por parte de un hombre que no está dentro de su círculo familiar o que no fue su pareja ni nada de eso, ¿no tiene dónde denunciarlo o lo tiene que hacer en la comisaría? Bien, muy buena tu pregunta. Tiene que haber algún tipo de vínculo familiar de los que nos denuncia la ley. Ajá. Entonces ahí sería competente nuestra comisaría. Ahora, si vos me decís, ¿quién es este hombre? Bueno, si vos me decís, es un primo, es un familiar. Ahora vos me decís, es un vecino. Un desconocido que te acosa en la calle. Claro, ahí nosotros, para evitar la revictimización, tenemos una herramienta para que vos no andes dando vuelta por todas las comisarías. Pero en principio, si soy muy puntillosa, la comisaría de la familia no sería la competente. Pero por una cuestión de revictimización, para evitar eso, que vos andes por todas las comisarías preguntando, tomaríamos la denuncia. Pero corresponde otro ámbito. ¿Sí? Eso por un lado. Entonces, ¿dónde podemos ir a denunciar? Según el marco de nuestra ley, en principio en la comisaría de la familia. Pero ¿qué pasa? En otras localidades no está en la comisaría de la familia. Entonces yo podré concurrir a las otras comisarías, ¿sí? Nosotros en Regina tenemos la Quinta, la 35, nuestra comisaría. En Godoy está la de Godoy, la de Huergo. Y también la ley ve la posibilidad de que nosotros podamos hacer las denuncias en los juzgados de paz, ¿sí? Donde ya ahí tenemos un juez de paz o alguien que se llama un profesional letrado. O también directamente en los juzgados, o con un abogado particular. Tengamos en cuenta que a veces las situaciones de violencia familiar se dan en un marco interno, digamos, puertas adentro, y a veces hay cuestiones sensibles, ¿sí? Que yo no sé si se las quiero contar a un policía o quiero estar exponiéndolas en un juzgado. Y tal vez tengo mi abogado de confianza que queda, digamos, dentro de este marco de confidencialidad, de intimidad, de percepción por parte del profesional. Entonces, es mi abogado el que realiza la denuncia. Nosotros como abogados estamos, no sé si la palabra es autorizados o capacitados, pero con un escrito, nosotros hacemos el escrito y lo presentamos en el juzgado, y es lo mismo que la denuncia que hice en la comisaría o en el juzgado de paz. Ajá. Eso es referido a las denuncias. Bien, perfecto. Sí, yo te quería consultar, por ahí un poco saliendo de esto, que me surge la pregunta es, la mujer va, realiza la denuncia, Sí. y si no puede volver,
a la casa, ¿qué se le puede Bien. ofrecer a esa mujer que no puede volver porque convive Claro. con el agresor o con la persona que está ejerciendo violencia sobre ella y bueno, o depende económicamente también? Bien, sí, esto la pregunta es, yo, digamos, cuando uno va a denunciar, ¿sí? Digamos, esto lo trabajamos a veces de manera interna, ¿no? En estas charlas que tenemos con nuestras asistidas y asistidos, es cuando yo fui a una comisaría a denunciar, yo antes ya se lo conté a mi amiga, se lo conté a mi cuñada, a mi comadre. Seguro que hice algunas averiguaciones, lo googleé. Entonces, cuando yo voy a la comisaría, no es porque, bueno, vengo a denunciar, porque estaba, no sé, sin hacer nada en mi casa. No, estoy buscando algo. Entonces, quiero, digamos, cesar estas situaciones de violencia que pueden ser diversas. Entonces, lo que vos me comentabas es, ¿qué es lo que yo pido? Pido lo que llamamos nosotros medidas cautelares. Pido que el agresor se vaya de la casa. Eso es la exclusión del hogar. Pido que porque no podemos convivir de esa manera. O puede ser que yo huí de la casa, digo huir en el sentido de que me fui a la casa de otro familiar porque no podemos estar más ahí, le estuve hablando y no pasó nada. Bueno, entonces solicitamos el reintegro del hogar, que se excluya al agresor y a mí me reintegra. Antes de hacer, perdón Sí. que te interrumpa, antes de hacer digamos, esa huida del hogar, ¿no? Irte a la casa de tu mamá, por ejemplo. Sí. ¿Hay que hacer algún papeleo antes para no recibir una famosa denuncia por abandono del hogar? Bueno, esta es muy interesante tu pregunta. La figura de abandono de hogar ya no existe más en nuestro régimen legal. Ajá. Antiguamente, una de las causales del divorcio era, por ejemplo, la infidelidad, ¿no es cierto?, Claro. acreditada con fotos, pruebas, mensajes, y también el abandono de hogar. Esto es muy importante porque a veces muchas personas, hombres y mujeres, se acercan a la comisaría y dicen, vengo a dejar una exposición porque después hice abandono de hogar y voy a perder derechos. No, la figura del abandono de hogar dejó de existir. ¿Por qué? Esto un poco ayornándonos a la nueva era. Si me fui de mi hogar, por algo debe ser. Entonces, huyendo de una situación de violencia. Entonces, no se puede después buscar eso como fundamento para hacer de la pérdida de mis derechos. Claro. Entonces, la figura del abandono de hogar no existe, ni tampoco es causal de divorcio o separación. Bien. Esta mujer va a la comisaría porque algo busca, hacer cesar la situación de violencia. Solicita una medida cautelar, ¿no? En las conversaciones que nosotros tenemos, la vamos guiando a la persona para poder dilucidar qué es lo que desea. La exclusión del hogar, reintegrarse al hogar. Acá hago un pequeño parate. A veces dicen, bueno, yo me fui porque la casa no era mía. Una Sí. cuestión de propiedad, ¿no? La casa era de él y tengo, por ejemplo, digo un ejemplo, ¿no? Tengo 3 chiquitos y vivimos amontonados con mi mamá. Claro, acá no importa que la casa sea de él, porque hay un interés superior de los niños y de mi integridad física. Entonces, si yo siempre viví en esa casa y esta persona por distintas situaciones ejerce violencia y yo me tuve que ir, la jueza va a contemplar esto. Por eso es importante, digamos, distendernos, hablar con el personal policial que logre entender esta situación y esto se plasma en la denuncia. Entonces luego la jueza no es que me va a vulnerar derechos, pero sino cuando la jueza o el juez lea esta denuncia va a decir, bueno, esta es la situación de riesgo y va a decir, es verdad, no es la casa de la señora, es del señor, a ver, ¿cómo podemos acomodar esta situación? Por ahí hacemos una restitución provisoria, digo yo, ¿no? O buscamos algunos otros organismos con los que hacemos red para ubicarla a esta señora. ¿Se le brinda algún tipo de protección a una mujer que decide denunciar? Porque muchas veces, esto lo planteo por lo que uno ve en las noticias y demás, de que una mujer se anima a denunciar y después recibe amenazas, Sí. recibe golpes, la 30-40, mucha gente manifiesta que no sirve o que no como que no se respeta. Claro. Y después, en muchos casos, termina en el lamentable deceso del asesinato de una mujer. Claro, estas son las medidas cautelares y saber, nosotros en la medida de lo posible, con lenguaje claro, sencillo y concreto, tratamos de explicar cuál es el procedimiento, Sí. y explicarle cuáles son los pasos a seguir. Yo denuncié, solicito algunas de estas medidas. Otra de las medidas para la protección tenemos la prohibición de acercamiento. Nosotros en Río Negro lo llamamos prohibición de acercamiento. En la tele, en Buenos Aires, se le dice perimetral. La perimetral, claro. Exacto. Sí, sí. Pero, digamos, no importa, que si yo digo quiero una perimetral, nosotros ya vamos a entender, no le Sí. hace esta cuestión lingüística a cuál es el objetivo. Sí. Las perimetrales tienen 2 características, que es la duración y la distancia. La duración pueden ir de 30 días, bueno, puede haber de 15, ¿no? Pero generalmente hay de 30, de 60, de 90, 120 o indeterminadas. Que, digamos, es el juzgado el que dice la duración de estas medidas en cuanto al tiempo según el nivel de riesgo, ¿sí? Una situación de riesgo muy elevada probablemente tenga más cantidad de tiempo. Y después la distancia puede ser de 100 metros, 200, 300, 500 metros es casi un barrio, ¿sí? Por eso también es importante tener algunos datos, ¿sí? Porque
doy un ejemplo que a mí me ha sucedido en algunas ocasiones. El denunciante y el denunciado son de Chichinales y tienen una prohibición de acercamiento por X cantidad de días a 500 metros y tal vez viven viven en la misma manzana. Claro. Entonces no se puede. Entonces, estos detalles, a veces decir, bueno, yo voy a vivir en tal lugar o vivo en tal lugar y la otra persona vive en tal lugar. Entonces, esto también le estamos dando herramientas a la jueza para que pueda diagramar y decir, bueno, a ver, esta medida va a ser la que nos va a hacer más favorable. Luego también como medida cautelar tenemos la restitución de las pertenencias personales, porque yo me fui, no quiero volver, tampoco quiero la casa de él, por ejemplo. Pero me quedaron todas las cosas claro, ahí. Claro. Una cosa son enseres personales, documentación, la mochila de los chicos, los cuadernos, y otra cosa son otros elementos, la cama, el lavarropa. Entonces, probablemente la jueza cuando dicte la restitución son de enseres personales, los objetos que yo necesito. A veces en las situaciones de violencia yo huyo y me voy con lo puesto, tal vez ni me puse zapatillas, nada. O a veces tengo otras cosas. Yo esto se lo manifiesto al personal policial y lo van a solicitar a la jueza y probablemente la jueza dicte la orden de la devolución de esos enseres personales. A veces yo los puedo detallar. Hay algo que a veces creen algunas denunciantes que, bueno, que me traigan las cosas acá a la comisaría. Como que si en la comisaría van a llevar el bolso con ropa y eso. No. Eso no va a suceder porque no es un lugar de intercambio. O, por ejemplo, que me deje la llave acá en la comisaría. No somos un ente de resguardo. Entonces, en la denuncia se va, digamos, decir a quién quiero que le dejen las cosas. O, por ejemplo, si quiero que un familiar... Si puede ir otra persona a recoger esas cosas que quedaron. Esos objetos. Bien. Exacto. Y después tenemos medidas cautelares referidas a los niños cuando la situación de violencia tal vez fue entre los adultos, pero los niños lo presenciaron. Entonces, de todos modos es violencia. O directamente fue contra los niños. Haciendo un poco hincapié en lo que vos me decías, no quería hacer la denuncia, no se quería ir porque él, por ejemplo, era el que sostenía económicamente la familia. Entonces, si yo me voy, ¿con qué voy a comprar las cosas para los chicos, la comida? Entonces acá, esto también se manifiesta, es un tipo de violencia, lo manifiesto y como medida cautelar ya el policía puede solicitar alimentos provisorios. Es decir, que me va a preguntar y me va a decir, ¿y cuánto más o menos gana él? ¿Y con cuánto te manejabas en la semana? Esos datos, entonces va a solicitar alimentos provisorios. Luego la jueza lo analizará y puede ordenar, junto, por ejemplo, con una provisión de acercamiento, también que alimentos provisorios, que ya se tienen que ir depositando. ¿Sí? Más allá que está alejado de las partes y cumpliendo esta medida, tiene que depositar alimentos. Mientras más información pueda dar entonces la denunciante, mejor va a ser el proceso, largo proceso de de acomodar esta situación. Claro. Y también con respecto a las visitas, porque por ahí uno va, denuncia y dice, mira, el problema lo tenemos entre nosotros, o el problema es cuando una de las partes consuma alcohol, por ejemplo, o estupefaciente, pero la verdad que es un excelente padre, el problema es conmigo, un ejemplo, ¿no? Como padre es buenísimo, siempre uno dice, pero como hombre no, ¿viste? Esas cosas. Entonces quiero una prohibición de acercamiento, pero que se lo siga llevando el nene o a la nena. Entonces acá esa es otra medida cautelar de suspensión o directamente a veces restricción del el régimen de comunicación. Esto también es importante, que en esta charla que yo tengo cuando voy a hacer la denuncia con el empleado policial, se lo manifieste, que diga, mira, yo no quiero que se acerque a mí, pero los chicos no hay problema, que los vengo con una hermana. Entonces ahí tengo un intermediario. Claro. Entonces yo digo, el policía va a decir, ¿quiere agregar algo más? Sí, quiero agregar tal y tal cosa que la hermana, ¿viste? Y si es al revés, si bien hoy el día la charla es directamente hacia la violencia hacia la mujer, me surge ahora, si es al revés, que es buen esposo, pero hace maltrato hacia los chicos. Sí, también. Eso también es porque nosotros, ahí es excelente tu pregunta, retomando la anterior. Nuestra ley 3040, como es de violencia familiar, no es porque imagínate si estuviéramos en Buenos Aires. No, es violencia contra la mujer. Entonces diríamos, ¿le ejerce violencia a la mujer? No, a los chicos. Entonces tendrías que ir por otra vía. En cambio, en la provincia de Río Negro, como es toda la cuestión familiar, sí, también, digamos, prosperaría una denuncia. Sí. Ahí intervienen otros organismos. Cuando hay niños, interviene, por ejemplo, el organismo de la CENAF, que es la Secretaría de Niñez, Adolescencia e Infancia, algo así, que es el organismo en la provincia de Río Negro encargado de proteger los derechos de los niños. Y por otro lado, entonces, el tiempo que pasa entre la denuncia y las medidas cautelares que mencionabas vos recién. Bueno, nosotros tenemos un protocolo, digo nosotros, yo totalmente enrolada, como en la comisaría, pero en principio tenemos un protocolo donde desde la toma de la denuncia hasta la elevación al juzgado, ¿qué quiere decir elevación? Que la denuncia va hasta el juzgado, no puede pasar un lapso de horas superior a 24 horas, ¿sí? Claro. Entonces, más de 24 horas no puede tardar esa denuncia en llegar al conocimiento del juzgado.
A veces hay situaciones, nosotros ya tenemos determinados parámetros de riesgo, de necesidad, de urgencia, que inclusive se le da conocimiento de que la persona está denunciando de determinada denuncia o tal vez adelanta ya se escrito vía telefónica. Entonces tal vez en una oficina tenemos a la persona denunciando, otro empleado policial ya está elaborando un sumario, porque no es que se toma la denuncia y el policía sale corriendo al juzgado, no, se hace un pequeño sumario interno y ya se está poniendo en conocimiento al juzgado para que cuando llegue en formato papel o tal vez digital, se van adelantando, ya se estén tomando las medidas cautelares. Un pequeño tema, sí. Las medidas cautelares, tiene que estar notificada la otra parte, porque hasta acá está todo hermoso, hice la denuncia, me empoderé, la jueza dio unas medidas cautelares espectaculares, pero la otra persona no las cumple. ¿Por qué no las cumple? Porque es un incumplidor, yo ya sé que es un incumplidor, o no las cumple porque nunca estuvo notificado. Él se volvió a acercar a la casa y yo digo, ay, no te puedes acercar. Y tal vez él no sabía que no se podía acercar, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, casualmente hace pocos días vi un caso que es importante esto. El otro tiene que estar anoticiado, ¿sí? Tiene que estar notificado por personal policial de esas medidas cautelares y a partir de ese día empiezan a regir su cumplimiento. ¿Qué pasa si no lo encuentran? Van a la casa para notificarle a esa persona. Esto es muy común, evade la situación. Por eso, volvemos a lo mismo, la mayor cantidad de datos. Yo le voy a decir, mira, fulanito vive en tal casa, pero me parece que ahora se fue a la casa de fulano, o si no, él trabaja en tal lugar y en tales horarios. Muchas veces a las personas que tenemos que notificar las encontramos en el domicilio o le encontramos, no sé, en la calle, porque digamos el policía el que está designado está haciendo su rondín o está haciendo tu trabajo y advierte dónde encuentra a tal persona, entonces va y lo notifica. Sí, sí. Eso es común, suele pasar eso. Y entonces, ¿qué pasa? Que hemos visto en casos nacionales, en casos también cercanos, donde se rompen estas medidas, ya fue noticiado, se rompen estas medidas cautelares y vuelven a ocurrir hechos de violencia contra la mujer. Acá tendríamos dos cosas. Esta persona que incumple una medida, digamos, que incumple esta medida cautelar, las medidas cautelares siempre tengamos en cuenta que son órdenes de un juez o de una jueza. Entonces, si yo incumplo esa orden, es una desobediencia a la orden judicial. Eso es un delito. Entonces, además de en el juzgado de familia tener este expediente, esta causa abierta por esta situación, además me voy a abrir otro, pero en sede penal, porque es por el delito de desobediencia a la orden judicial. Es importante que siempre que haya, si hay nuevos episodios de violencia, si están vinculados con esta anterior, inmediatamente voy a la comisaría, entonces ahí hacemos un acta de ampliación de la denuncia. Puede ser que haya otro hecho de violencia distinto al que hubo anteriormente, que no tiene conexidad, digamos, no requiere que sea ampliado dentro de pero requiere una denuncia. Entonces acá se va a abrir otro expediente. Cuando se incumplen las medidas, digamos, ¿qué sería, por ejemplo, en la vida práctica? ¿Qué sería incumplir una medida? Tal persona tiene una previsión de acercamiento a, no sé, 200 metros, ¿no? Por tanta cantidad de días, un mes, por ejemplo, vamos a hacerlo correcto, un mes, y resulta ser que yo ayer voy a comprar a un supermercado, de una persona oriental, voy a comprar, donde vamos todos a comprar la oferta de, no sé, del queso, y me lo cruzo, y nos cruzamos. Entonces, a ver, ¿está incumpliendo o no está incumpliendo? Eso también lo analizamos. A ver, ¿me anda siguiendo atrás del supermercado? ¿Sabe que yo voy a ese supermercado y aprovechó? ¿O ocasionalmente nos encontramos? ¿Sí? Entonces, esto también lo analizamos, ¿sí? Porque a veces inevitablemente nos vamos a cruzar. ¿Sí? Sí. El tema es que si yo advierto, no, pará, se está parando en la esquina, no tienen por qué estar parado en la esquina de mi casa. Justo cuando miro por la ventana pasa en el auto, o me toca bocina y sigue, o hace así fuerte con el auto. Tiro ejemplos, ¿no? Sí. Entonces, ahí yo canalizo la intencionalidad del otro en incumplir la medida. Si justo, nos cruzamos, claro, nos cruzamos. Pero, a ver, si hay intencionalidad, allá está denotando otra cuestión. De esta situación, ¿qué tengo que hacer yo? O, por ejemplo, hoy tenemos las herramientas tecnológicas, le saco una foto, esto y lo otro, pero lo que correspondería sería ir a la comisaría y hacer enseguida una exposición. Ajá. Entonces, ya me queda una constancia. Volvió a pasar otra vez, otra exposición. Sí. Entonces, una vez que yo digo, pasaron 2 o 3 veces esta situación de incumplimiento, ahí se abre la causa por incumplimiento a la orden judicial. ¿Se puede hacer una denuncia, ahora que mencionabas lo de los recursos tecnológicos, una denuncia virtual? Cuando te digo esto es, por ejemplo, una situación de violencia que ocurre de noche, sí, por ejemplo, que, no sé, consume alcohol y golpea y demás. ¿Se puede hacer una denuncia, a través de la fanpage, a través de un teléfono celular, algo, bien, y pedir la visita de algún efectivo policial a la casa, o sí tengo que acercarme a la comisaría? Bien, esto es interesante. Una cosa son las denuncias
por redes sociales, vamos a dividirlo, ¿viste? Que dice, me enteré que fulanito, no sé qué. No, esa denuncia no tendría eficacia legal. O sea, que yo haga el famoso scratch por el Face. Exacto. Ajá. Eso no tiene trascendencia. Sí, tiene trascendencia legal, tiene porque difusión, calumnia por otras cuestiones, pero a fines de que el juez intervenga oficiosamente, se dice, tuvo intervención, no va a prosperar ahí. Es necesario que la persona concurra a una unidad policial, comisaría, digamos, que concurra. Es necesario que lleve DNI. En principio uno siempre anda con el DNI, digamos, encima, por decirlo así, en la billetera, en la cartera. Pero si por la situación de rapidez de riesgo no lo tengo, no importa. Igual voy a ir a la comisaría. Yo sé cómo me llamo, sé mi DNI. Entonces tengo que concurrir a una unidad presencialmente porque estoy personalmente con el empleado o la empleada que me toma la denuncia. Ahora, está en la situación que voy a llamar al 911, solicito, mira, me está pasando esto, el 911 atiende rapidísimo y dice, ¿qué le está pasando? Me está pasando esto, está tirando botella, me encerré en el baño. Inmediatamente un móvil policial de la comisaría que corresponda, ¿no? Si estoy en tal barrio será la quinta, si estoy en tal lugar será la 35, va a concurrir hasta ese domicilio. Miran la situación y no es que le dicen, bueno señora, ahora agarre su bicicleta y vaya a la comisaría, porque no, probablemente, dadas las características de la situación, me lleven en el móvil policial, por ejemplo, hasta la comisaría. Para tomar la ya van a denuncia. estar avisando por móvil, por radio, para que me estén esperando. Estamos llevando a una señora así, esa, o un señor también que le está pasando esto, para que le tomen la denuncia. ¿Y cómo? A veces también interviene el hospital, por ejemplo. Sí. Entonces van llamando ya, mirá, te está yendo tal persona, y mientras también vamos llamando al hospital para que vaya la ambulancia, o por ahí no puede ir la ambulancia, pero bueno, ya en guardia saben que va a estar llegando tal persona, y al médico policial. Me imagino una situación de violencia física, por ejemplo. Claro. ¿Cómo se actúa en el caso de que denuncie un vecino? Por ejemplo, el vecino está escuchando y escucha que hay golpes, escucha gritos, lo que sea, y denuncia, y cuando llega la policía, la mujer declara por miedo, por vergüenza o lo que sea, que no le están pegando. Claro, ¿Se puede hacer algo en esa situación? Sí, yo en ese caso a ese vecino le diría que vaya a la comisaría. Ajá. Porque vos decís, yo mira, escuché que la pareja de al lado está teniendo una discusión, una pelea, y pasa todo el tiempo, y siempre, entonces uno ve una cronicidad, digamos, entonces llama a la policía, llega, no, está todo bien, y al final quedó como un vecino chusma. Ese vecino Claro. queda expuesto con nombre y apellido, porque a veces quizás deciden no hacerlo por miedo a eso también. Claro, a veces tenemos nosotros, la ley también tiene las herramientas para resguardar nuestra identidad. Ajá. ¿Sí? Tiene algunas herramientas. Hay casos particulares de los funcionarios públicos donde uno puede denunciar y me resguardan la identidad. Hay un tipo de denuncia específica. No sé si va a prosperar en el caso específico de este vecino, pero puede solicitarse de manera oficiosa que intervenga determinado organismo. Por ejemplo, yo escucho que le pegan a los niños. Por ejemplo, escucho que le dan una paliza terrible a la nena cuando, no sé, no entiende. Que hay maltrato infantil. Exacto. Claro. Entonces ahí voy a la comisaría y digo, mirá, veo que estaba pasando esto. Bueno, entonces ahí me toman una denuncia y se le da intervención al organismo que Y corresponda. te consulto otra cosa. También se ha notado, digamos, en todos estos casos que lamentablemente terminan en femicidios, que tienen que ver con efectivos de la fuerza policial, efectivos de algún tipo de fuerza de seguridad a nivel nacional, provincial o demás. Entonces, ¿cómo es el procedimiento? ¿Es el mismo procedimiento? Porque pensemos que un efectivo policial cuenta con un arma reglamentaria. Entonces, sí, digamos, tiene un plus de riesgo, digamos. Claro, ¿no? tiene como un riesgo más. Acá, digamos, el debate es muy profundo y es muy amplio, ¿no? Por un lado tenemos esta cuestión de empezar a generar la sensibilización, empezar a incorporar en los cursos de suboficiales y oficiales estas materias, no tan humanística, sino es más bien de género, de perspectiva de género. Pero en los casos, yendo concreto a la pregunta que me hacías, en esos casos hay un programa especial que se llama AMINO. Es un programa especial un programa, ¿sí? Una manera de tomar la denuncia, donde si es un empleado policial se elabora otra copia más y se eleva a una junta psicológica, por decirlo así, para que ese personal policial sea evaluado, ¿sí? Y ahí, bueno, depende de la gravedad de la situación, el riesgo y demás, y otros parámetros más, se elabora un sumario de ese empleado policial para ver si está capacitado o no para estar en su trabajo, en el puesto que está, y si portar un arma. Claro. Hay muchos casos de mínima retirarle el arma. Exacto. Por lo menos. Sí. Por lo menos en la provincia de Río Negro, que es lo que yo tengo conocimiento, está este programa. La persona agresora es un efectivo policial, o también cuando la víctima es un efectivo policial.
¿Por qué? Porque también volvemos a lo puede mismo. usar en su Tengo el contra, arma, sí. tengo el arma de fuego, exacto. Se hace una denuncia más, se eleva con un sobrecerrado con determinados datos, se entera el jefe que corresponda de esta persona y se hace todo un seguimiento particular, con entrevista en el psicólogo, con un abordaje socioterapéutico, a los fines de reevaluar si este empleado policial puede o no portar nuevamente este arma. Esto, digamos, en la carrera policial, le afecta, ¿sí? Pues no va a ascender, puede ser que también le descuenten de sus saberes, ¿sí? Hay todo un procedimiento especial cuando en la policía de Río Negro. Las Claro. otras fuerzas desconozco, pero sé Bien. que es así en la policía de Río Negro. Ya que mencionábamos Río Negro y hablamos de violencia por parte de un efectivo policial, que es un poco lo que charlábamos recién, tenemos casos que sucedieron hace pocos días atrás, que obviamente, decía muy temprano, terminan con un desenlace bastante triste. Pero bueno, charlar en contexto de eso, ¿cómo se actúa por parte de la provincia de Río Negro, la justicia, ante una primera denuncia? La Bien. pregunta nace a raíz de lo que sucedió en los casos, por ejemplo, de 18 denuncias. El de Úrsula. El de Úrsula, no me salía el nombre. El de Gracias, Úrsula Mica. en Rojas Eh, tenía 18 denuncias. Claro, ahora el de que sucedió el otro día también de En Guadalupe, Guadalupe. con 6 denuncias. ¿Cómo se actúa en Río Negro ante una primera denuncia? Si hay posibilidades de brindar protección a la víctima o cuántas veces se ha llegado a denunciar en Río Negro como para poder obtener esa protección. Bien, en lo que sucedió con Úrsula de Villa Langostura, no, De de Guadalupe, de Villa Guadalupe, Langostura. justo es Neuquén. Yo estuve ahí Sí. también investigando, entonces la legislación de Neuquén es similar a la de Río Negro, pero bueno, tiene otro procedimiento. Siempre tiene Sí. más o menos los mismos parámetros, pero es otro procedimiento. Acá en la provincia de Río Negro, para la protección integral de la persona tenemos, estas son medidas cautelares, las que yo hace un ratito hablé, medidas de papel, digamos, medidas que me protegen y uno dice, ¿qué pasa si no me protegen? Tenemos otros, no medidas cautelares, sino mecanismos de protección, como por ejemplo el botón antipánico, ¿sí? Desconozco si en este caso de la chica de Villa Langostura lo poseía o no. Nosotros se está implementando, está implementadísimo. Acá en la provincia de Río Negro tenemos el botón antipánico, que es uno de los más conocidos, que es un dispositivo que, es tramitado, que esto se pide cuando yo hago la denuncia. Yo digo, mira, yo ya sé que él no va a cumplir la prohibición de acercamiento y va a querer entrar por la ventana del ventiluz de mi casa. Entonces, una alternativa podría ser el botón antipánico. O, por ejemplo, cuando salgo de la escuela me sigue. Entonces, no va a cumplir la medida. Entonces, yo tengo, por ejemplo, el botón antipánico, que es un dispositivo, lo maneja el Ministerio de Seguridad, es controlado, tiene una conexión, mucho de informática no me sé expresar, pero sé que tiene una conexión con el 911 y con el radio donde yo vivo. O sea, donde yo lo active, va a mandar tipo como el Google, una cosa como Sí, el de como una señal donde está el ¿Dónde estoy GPS, yo? claro, Claro. como un GPS también. ¿Dónde estoy yo ubicada? ¿Dónde activé el botón? Y enseguida se van a comunicar conmigo del 911 para, ayudarme. Este dispositivo siempre es controlado porque ellos saben dónde lo activo yo, ¿sí? Sí. En tal lugar, en tal otro. Inclusive, si yo quiero salir de la localidad, sé que vos tenés que avisar porque el dispositivo no me va a funcionar si yo ando en Neuquén. No, Claro. porque tiene un determinado radio. Esa es una de las herramientas que se ha encontrado para la protección de la víctima, para que puedan deambular libremente, ¿sí? A veces en otras situaciones, este caso que yo contaba, tengo miedo de que me entre por el paredón, que salte la medianera y se entre a mi casa. Bueno, puedo solicitar, por ejemplo, custodia policial, ¿sí? Entonces, esto también se lo manifiesto al empleado policial. Se puede designar una custodia policial, que es un policía. Ellos tienen un mecanismo de registro donde están controlando mi casa. A veces la presencia policial disuade al agresor, ¿sí? Dicen, no, está la policía, ¿no? Y a veces yo digo, no, la verdad que no es necesario un puesto policial, sino que de vez en cuando se da una vuelta el patrullero por mi casa, porque Claro. él donde los ve se va. Entonces eso se llama rondín. Puedo solicitar también un rondín policial. Y a veces en otros casos de mayor gravedad, pero que bueno, acá en la zona se ha implementado también, es el acompañamiento policial. Yo tengo un policía todo el tiempo conmigo. O sea, no es que adentro de mi casa, a diferencia del puesto. El puesto está fuera de mi casa. El acompañamiento policial es que yo salgo en mi vida cotidiana y como no me ha funcionado el botón, no me ha funcionado otras medidas, este policía anda todo el tiempo conmigo. No es que vamos agarrados de la mano, ¿no? Va a una distancia y también con todas sus herramientas, viendo que este agresor o agresora también no se acerque a mi persona para proteger mi integridad física. Bien. Estas son otras herramientas que tenemos en Río Negro. Desconozco en la provincia de Neuquén. Cuando yo veía las noticias, decía que hubiera pasado si por ahí Guadalupe, primero que hizo muchas denuncias, eso de Sí. como me preguntabas. Nosotros acá en la provincia de Río Negro, frente a la primera denuncia, hay
esto tendría que traer índices yo, ¿no? Y estadísticas. Hay acatamiento a las medidas cautelares, lo que impone el juez, inclusive en aquellas situaciones donde se incumple la medida, la persona es privada de su libertad. O sea, tenemos las herramientas para que se cumpla. Claro, en este caso, en el de Guadalupe, si ella hubiera tenido un efectivo policial, como vos decís, una claro. custodia, esto se podría haber evitado porque en este caso el femicida la persiguió, claro, la corrió. Claro, Entonces, sí, o sea, hubiera sido otra la situación. Claro. A veces también sucede que uno, va a denuncia y después cuando forma parte también un poco del círculo de la violencia, y no solo la física, sino la psicológica y esto, o hace la denuncia pero después te arreglaste, ¿viste? Y decís, bueno, vamos a intentar de nuevo porque tenemos un hijo, entonces ya esa denuncia me olvidé. Hoy otro episodio, voy y denuncio otra vez, listo, ahí ya hice 2 denuncias. Y después hubo otra situación y otra denuncia. A veces, si son, por eso hay que... por ahí también los policías se están capacitando en cómo es el procedimiento. ¿La eficacia conviene hacer denuncia? No, tal vez una sola denuncia, ya tenemos a esta persona que tiene una situación de riesgo, entonces vamos acomodando esa situación. ¿Pierde validez, perdón, Mica, Sí. pierde validez igualmente esa denuncia previa y que después te arregles con la pareja? No pierde validez. Siempre que hay una situación hay que ir a denunciar porque queda un antecedente. ¿Sí? En algún lugar eso queda un registro. Siempre tenemos base de datos nosotros en la policía, en el juzgado. No es que pierde validez. No, ahora nos arreglamos. Tampoco sentirme juzgada, ¿sí? Porque yo, por ejemplo, solicité una exclusión de hogar, prohibición de acercamiento, pues estaba súper empoderada, y después me dice, no, arreglemos no, y ando de la mano y digo, nadie te va a juzgar. Yo no te voy a juzgar, mis compañeros tampoco. Entendemos que eso es un proceso también de las personas que viven la situación, la violencia, ¿no? Y ni tampoco después va que tenga ese hombre o esa mujer vergüenza de ir a la comisaría y decir, no, lo que pasa es que la otra vez, nos arreglamos, o porque nos arreglamos no me van a volver a tomar la denuncia. No es así. Vamos a entender que eso forma parte de este proceso. Bien. Eso es común. Dentro de relacionado con este tema, ¿no? Dentro de la comisaría de la familia, ¿hay algún abordaje psicológico también, un acompañamiento psicológico hacia esa mujer que denuncia? Por el momento nosotros en la comisaría de la familia tenemos un equipo técnico interdisciplinario, no está formado por la totalidad de profesionales que necesitamos, pero tenemos el acompañamiento siempre del Consejo Provincial de la Mujer, también de la Secretaría de Género, por ejemplo, de la Municipalidad. Entonces, si bien no tenemos específicamente la psicóloga o el psicólogo dentro de la comisaría, sí tenemos otras redes con las que nos podemos sentir apoyados. Más allá que los compañeros, inclusive yo, todo el tiempo nos estamos capacitando con otras herramientas, ¿no? Digamos más bien psicoterapéuticas, por llamarlo de alguna manera, esta cuestión del trato con la otra persona y la empatía, ¿no? Esta cuestión que más allá de profesional también es un poco personal, ¿no? Poder ponerme en el lugar del otro. Las personas que están en la comisaría de la familia no solo llegaron ahí por un destino, sino también por motivaciones personales, en sentirme coherente con esa temática. Bien. Hoy en día, Roxana, hay un montón, un poco vos lo marcabas recién, hay un montón de agrupaciones, de grupos de mujeres que organizan su organización, valga la redundancia, como por ejemplo nosotros el otro día hablábamos con una integrante de mujeres, que es Mujeres Generando Redes Solidarias, ¿no? Sí, con María Elena. Y preguntarte si desde la comisaría de la familia trabajan con ellos en algunos puntos en particular, o si todavía no lo hacen, si proyectan a futuro poder tener una conectividad con ellos, de que bueno, a lo mejor la comisaría de la familia no logra abordar un tema y ellos tienen más conocimiento y bueno, pueden trabajar en conjunto. Sí, todas estas agrupaciones y asociaciones, todas son válidas y siempre las tenemos en cuenta. Y ellos también saben que nosotros estamos. Nosotros acá en la ciudad de Villa Regina tenemos un protocolo de actuación frente a situaciones de violencia, que no es un protocolo que le tengan todas las localidades. Después en el futuro podemos ir elaborando esto. Y forman parte de ello distintos organismos, también cuestiones, hay distintas participaciones políticas, y somos toda una red, ¿sí? Generalmente muchas veces también estas agrupaciones acuden a la comisaría, ya tenemos los referentes, que por ahí para evitar la revictimización no viene la señora y otra vez me cuenta lo mismo, porque como decías vos recién, tal vez ya se lo contó a Marianela, por ejemplo, que es una referente de esta agrupación. Entonces, otra vez yo no le voy a decir, no, Marianela, no me cuentes vos, que me cuente la señora, quiero escucharlo de su boca. No, porque es revictimizarlo. Y yo tal vez era la de la entrada, le digo, bueno, ahora va a pasar con el oficial de servicio y le va a tomar la denuncia. Y otra vez tiene que contar lo mismo. No. Entonces, sí, tenemos, no está todavía fija esta red, pero sí estamos todo el tiempo conectados, ¿sí?
en cuanto a las denuncias y siempre protegiendo. E insisto, no solo en mujeres, también de hombres, de niños y de adultos mayores. El adulto mayor lo tenemos ahí como el abuelito, ¿viste? El abuelito que está ahí en el fondo. Y la verdad que los adultos mayores son foco de la violencia que establece nuestra ley 3040, fundamentalmente de la violencia económica. ¿Sí? Que es una violencia como invisibilizada en algunos casos. Claro. Los adultos mayores son un foco, digamos, en esas cuestiones. No saber cuánto cobra la jubilación, o por ejemplo que haya una persona que me maneje la tarjeta, claro. Bueno, son varias cuestiones esto. Eso todavía acá en Regina no está formado el Consejo Adulto Mayor. Yo sé que hay expectativas de formarlo y bueno, esto también son cuestiones que, por ejemplo, nuestra ley 3040 aborda. La podría contemplar porque es de la familia, es una consejería de la familia. Y te hago una última consulta de mi parte, por lo menos. Consultarte que, bueno, a raíz de todo esto que conversamos, me doy cuenta de que la mujer tiene que tener mucha participación en la denuncia. No es que va a denunciar y ya, sino que tiene que denunciar, participar, estar atenta a, como vos decís, si te sigue, si te está esperando en la esquina, si te saca foto, tiene que estar muy atenta a todo, la mujer. Te consulto si ahora en esta que vos me comentabas, en esta ronda de charlas que se van a estar dando para el 8 de marzo, ya nos vas a adelantar obviamente mucho más sobre eso, si se va a abordar un poco toda esta información que tiene que tener la mujer, porque es mucho lo que tenemos que hacer cuando estamos en una situación de violencia. Sí, a partir de, el 8 de marzo, como todos sabemos, es el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Es un día que, luego vendremos con las compañeras de la Comisaría de la Familia a explicar qué conmemoramos ese día y qué tenemos planificado, ¿sí? Tenemos planificado un ciclo de charlas preventivas que se llama La violencia de género, la pandemia de las mujeres, ¿no? Vinculado un poco esto con la pandemia, donde luego de elaborar estadísticas, tenemos un equipo de estadísticas en la Comisaría de la Familia que anualmente elabora estadísticas a los fines de poder determinar cuáles son los sectores más vulnerables, las denuncias, no solo de mujeres, sino también de hombres. Hacemos estadística en cuanto a lo etario. ¿Qué mujeres, qué edades son las que vienen a denunciar? ¿Qué hombres vienen a denunciar? ¿De qué trabajan estas mujeres? ¿Dónde viven? ¿Sí? ¿Cumplen las medidas o no? Entonces elaboramos estas estadísticas y advertimos una particularidad, que la vamos a explicar el 8 de marzo, y focalizamos nuestras charlas en ese grupo de mujeres en alusión a el 8 de marzo y todo este ciclo de charlas preventivas que vamos a hacer, que primero fue planificado por una semana y terminó ahora por 2 semanas. Bien. Ya que cada vez son más las mujeres, y esto es positivo, las que están interesadas en conocer, no digo sus derechos, sino en poder generar una internalización y poder identificar cuáles son las situaciones de violencia. Uno cree que la violencia es la física, ¿no? Y que necesito tener el certificado médico que diga hematoma para poder hacer la denuncia. Y si no tengo certificado, ¿y quién me va a creer? Y ahí viene, digamos, la reprogramación de este chip que traemos, ¿sí? ¿Quién te va a creer? ¿Tenés pruebas? ¿Sí? La pregunta es, no, yo sí te creo, aunque no tengas pruebas. ¿Por qué me tendrías que estar mintiendo, no? Este lema de yo te creo, ¿sí? Entonces, no necesito tener elementos probatorios para acreditar, o no tenés testigos. Y no, porque la violencia familiar, y por ejemplo la conyugal o la doméstica, es adentro de mi casa, y los testigos soy yo misma o mis hijos. Entonces, ¿qué testigo voy a tener? ¿Sí? ¿Los vecinos? No, los vecinos no van a testiguar en contra mío, si somos los vecinos. Entonces, empezar a descontracturar esta cuestión. ¿Sí? Entonces, el lunes vamos a estar con este ciclo de charlas preventivas desde la comisaría, un evento que se las trae. Un evento interesante y también para mostrar otros perfiles, ¿sí? Y que las mujeres, esto del empoderamiento, ¿no? Y que sepan todas las herramientas, ¿no? Claro, todas las herramientas, que sepan distinguir las distintas situaciones de violencia, que uno dice, mira, no sabía que esto era otra vez escuché una frase, ¿no? De alguien que me decía, ahora todo es violencia. Al final ahora todo es violencia. No es todo violencia. Pero hay situaciones que no corresponden. Y todas esas situaciones yo las voy sumando y generan una situación en otra persona. ¿Sí? Ya no dejo de concurrir a determinados lugares, no estudio tal cosa por tal otra. Entonces, es todo un conjunto de cuestiones. Roxana, te hago 2 consultas que llegan de los oyentes, también es para cerrar de mi parte. Un oyente me pregunta por caso de acoso sexual, que dice que él han hecho una denuncia hace más de 1 mes y medio, que no han recibido llamada ni los denunciantes ni el denunciado. Bien. ¿Cómo se puede actuar sobre ese tema? Bueno, lo que es acoso sexual es un delito penal, ¿sí? Entonces tendría que en principio tramitar en el foro penal, que es la fiscalía, ¿sí? Entonces, y también, esto es importante, a veces dice, nunca nadie me llamó, o sea,
¿Alguien lo va a llamar? Probablemente no. ¿Por qué? Porque yo hago una denuncia. Eso es importante, creo que me está quedando en el tintero. Cuando uno hace una denuncia, se eleva la denuncia, me decretan las medidas cautelares, me notifican. Pero después pasa alguna otra cosa, o yo quiero pedir otra vez cosas adentro del expediente, yo ahí siempre tengo que tener el asesoramiento legal, el patrocinio letrado, ¿sí? Yo tengo recursos económicos, voy a contratar un abogado particular. En la ciudad de Villa Regina, con domicilio en Villa Regina, hay 70 abogados, así que hay para elegir, digamos. Y si yo no tengo recursos económicos, iré a la defensoría. Me hacen una entrevista de admisión y tenemos los abogados de defensoría que son sin costo. Entonces, esas otras cosas que yo quiera pedir, hay un nuevo hecho, quiero más medidas cautelar, quiero que se extienda la medida cautelar, lo tengo que hacer con un escrito, con el asesoramiento legal, adentro del expediente, ¿sí? Todas esas otras cosas que ya como policía nos van excediendo, porque ¿qué hace el policía? Toma la denuncia y luego notifica las medidas. Listo, ahí se agotó el trabajo del empleado policial. Entonces, todas estas otras cuestiones tengo que solicitarla con asesoramiento legal, patrocinio letrado. Bien. En el caso la persona dice, nunca nadie me llamó, no tengo novedades. La realidad es que no hay una persona destinada llamando, a ver, hola fulanito, mira, tu trámite está todo en camino. No, digamos, algunos delitos son oficiosos, entonces yo tengo que ir con mi abogado, o ir a mi abogado, ir a esta defensoría, a fiscalía, con los canales que estén abiertos para ir a hacer las averiguaciones, las consultas. Hay algo que en el derecho se llama impulso oficioso, es decir, hay cosas que la impulsa el fiscal y otras cosas que no. Ajá. ¿Sí? Bien, y para cerrar, Roxana, de mi parte, otra pregunta que me llega al oyente. Esto sería un poco más, no sé si meterlo en el paquete de lo que estábamos hablando recién de violencia, pero me dice cuando, por ejemplo, el hombre usa a los nenes como rehén, a los niños como rehén, que no se los deja ver a la madre porque se fue de la casa por caso de violencia y demás, o al revés también, si se puede aclarar, porque la pregunta viene al revés, pero para sumarlo a esto, cuando la mujer no permite que el hombre vea a los nenes, más allá de que se pague la mensualidad y eso, sí. ¿Cómo se actúa en esos casos? ¿También la Comisaría de la Familia responde a ese tema? Sí, también ahí responderíamos en ese tema, porque acá, digamos, tenemos que analizar otras cuestiones. Acá tendríamos tres grupos, tres personas distintas. Tenemos al papá, a la mamá y a los niños, que los niños, no porque sean niños, es de fulanito o es de menganito. Como y si son los que terminan en el medio siempre. Claro, no son también, objetos. Claro, no son objetos. También ellos tienen una entidad, inclusive el famoso interés superior del niño, son superiores al de los padres, el interés de ellos es superior al de los padres. Habría que ver los motivos por los cuales se está generando esta discordia entre estos padres o este amotinamiento o toma de rehenes. En principio tendríamos que ver si hay acuerdos de régimen de visita, o de cuota alimentaria, tendríamos que ver si hay acuerdos previos, ¿sí? Si esos acuerdos son hechos en mediación, si son acuerdos hechos dentro del ámbito de una 30-40 y por qué no se están cumpliendo, porque si yo a una de las partes lo está reteniendo es porque le correspondía al otro. Entonces, ¿qué está pasando que una de las partes no cumple? ¿Cuál es el argumento? Y si yo tengo un acuerdo y una de las partes no cumple, no estoy diciendo que ese acuerdo no es bueno, pero algo tiene ese acuerdo porque no me está funcionando en el día de hoy. O puede ser que las condiciones actuales cambiaron, que no eran las mismas que cuando yo hice ese acuerdo. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Un nuevo acuerdo. Nosotros en la provincia de Río Negro tenemos la mediación, que es una herramienta prejudicial para llegar a acuerdos y resolver los conflictos familiares. Entonces, tal vez tendremos que ir otra vez a una mediación. Y si la persona igual es reticente, tenemos un acuerdo y sigue incumpliendo, ahí ya estamos generando el famoso delito de impedimento de contacto, que es un delito penal, tramita en fiscalía, me fichan, etcétera, y a veces, la ley de impedimento de contacto prevé que se reanude el régimen, ¿sí? Pero siempre haciendo velar y teniendo en cuenta qué desean los niños. Pero el que desean los niños no es, a ver, Juancito, ¿querés ir con papá o con mamá? No, quiero ir con mamá porque tiene la Play. No, mi voz de niño es muy pero no es así. O no es que no, el nene no va o la nena no va porque no quiere. No, porque, tenemos unos adultos que tenemos que promover, sembrar en los niños que tienen que tener un contacto regular y sano con ambos padres, ¿sí? Pero ese es un súper tema para tratar después. Mica, no sé si vos te queda algo más, ¿no? No, eso nada más. Bueno, Roxana, nada, ha sido una charla excelente, vamos a tener otras oportunidades para poder hablar, así que agradecerte por tu visita. Se viene el 8 de marzo, así que ahí vamos a estar seguramente de vuelta charlando sobre esta convocatoria, estas charlas que charlas preventivas. Claro, las charlas preventivas que van a estar dando desde la Comisaría de la Familia. Desde la Comisaría de la Familia, así que el 8 de marzo los vamos a venir a visitar bien temprano. Espero que tengan los mates listos, cada uno con su mate. Capaz que hay torta. Carbohidratos. Carbohidratos. Para el festejo del día, para poder interiorizarnos y que les comentemos este ciclo de charlas. Muchas gracias, como siempre, por el espacio y poder darme la posibilidad de llegar a la audiencia. Gracias, Roxana.